Alejandro Rosas, historiador, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, gracias. Pues sí, te traigo algunas historias porque ciertamente todos somos hijos y Sí. de algún modo todos tenemos padre o tuvimos o madre, ¿no? Exactamente. Y ahora que viene el Día del Padre, creo que es bueno recuperar algunas historias. Fíjate que, por ejemplo, Hernán Cortés va a tener 2 hijos. Va a ser prácticamente el padre, hay quienes lo atribuyen como el padre de la patria, ¿Sí? no Hidalgo, sino porque finalmente con él es con quien inicia México como lo conocemos hoy en día en la fusión de 2 culturas. Y tiene 2 hijos Martín, a los que les pone Martín. Uno es hijo de la Malinche. Ok. O de Doña Marina, que es lo bien mencionado, ¿no? Sí. Doña Marina. Y el otro lo tiene con otra mujer, con su esposa legítima, pero generalmente lo que pasa curiosamente en la historia es que ninguno de ellos, cuando hay un padre tan luminoso en el sentido de las hazañas, todo lo que hace, que es un protagonista de la historia, generalmente se apagan los hijos, ¿no? Claro. Ese es el Lo caso. opacas, ¿no? Exactamente. Bueno, otros casos también, mira, hay 3 casos así rápidamente en la historia de la independencia que me parecen muy interesantes. Primero es Vicente Guerrero. Sí. Vicente Guerrero tiene a su padre en plena guerra de independencia y el papá está muy preocupado como buen padre y le dice que por favor renuncie, que se retire de la guerra, que ya no pelee porque pues, va a perder la vida. Como consejo de padre, ¿no? Exactamente. Y entonces Vicente Guerrero lo toma del hombro y frente a sus hombres les dice, miren, este señor es mi padre, lo amo y me está pidiendo que me rinda, pero yo le tengo que decir a mi papá que no puedo rendirme porque la patria es primero. Ahí se forja esa frase famosa de la patria es primero. Ok. Otro de la independencia dramático es 21 de marzo de 1811. Están huyendo Hidalgo, Allende y los demás y los capturan, les ponen una celada en las norias de Acatita de Baján en Coahuila. Y en el momento en que los van a capturar, el hijo de Allende se atraviesa porque Allende no quiere rendirse y le disparan. Indalecio se llama el hijo de Allende y es una de las víctimas que caen ese día en que son aprendidos los primeros caudillos de la independencia. Ok. Y él tiene que velar a su hijo, Ignacio Allende tiene que velar a su hijo esa noche. Qué fuerte. Y el otro importante también, el primer orgullo de mi nepotismo, ya te acuerdas que esa frase la puso en vigor López Portillo cuando Sí. decía que su hijo Ramón era el orgullo de su nepotismo. Pues el primer orgullo de su nepotismo fue Morelos. Morelos tiene un hijo que se llamó Juan Nepomuceno Almonte con Brígida Almonte, que fue la madre. Y entonces, pues era su hijo consentido desde luego, sería el primer junior al que mandan a estudiar a Estados Unidos, lo va a mandar por diciembre de 1814, pero antes, durante el sitio de Cuautla, Juan Nepomuceno tiene como 12 años y Morelos lo nombra general. ¡Ah, caray! Fíjate, así se las gastaba Morelos, entonces por eso el primer orgullo de mi nepotismo es Morelos. Así es. Nos vamos a otra época, si todavía hay un poquito de tiempo. ¿Benito Juárez te late? Ándale, ¿Sí? eso es padrísimo, porque Eso. Benito Juárez fue un papá muy prolífico, 12 hijos. 12 hijos. 12 hijos echó, para que vean que sí tenía su sex appeal. Con Margarita, 12 hijos. Bueno, tuvo 12 hijos, pero además ya había tenido una relación previa y tuvo otros 2. Sí. Pero lo triste, él es muy comprometido como padre mientras pudo. Él deja, y yo le recomiendo a la gente que busque en internet los apuntes para mis hijos, que es un pequeño librito que tendrá unas 30 páginas, no es mucho más que eso, pero donde él cuenta de cómo salió de San Pablo Guelatao, el esfuerzo que representó, cómo fue creciendo, y ahí te deja muchas lecciones también de cómo gobernar, y fue como una lección para sus hijos. Además, él tiene que sufrir durante la intervención francesa, mientras sus hijos y su esposa está en Estados Unidos, pierde a 2 de ellos, a Pepe y a Toño, y ahí te das cuenta del sufrimiento del padre. Yo creo que es un papá importante, un papá cercano que deja este pequeño libro que se llama Apuntes para mis hijos. Oye, otro padre que también tuvo, creo que más hijos que Benito Juárez fue Porfirio Díaz, ¿no? Fíjate que Porfirio Díaz tuvo 3 hijos. 3 hijos. Una hija con una soldadera que se llamaba Rafaela Quiñones, que es Amada. Ok. Y de hecho fue la más amada de sus hijas. Curiosamente el nombre le hacía honor. Y luego va a tener con su primera esposa, Delfina Ortega, a 2 hijos, que es Porfirio Díaz, hijo, y Luz Victoria. Ahora, en el caso, igual nuevamente le pasa al hijo de Porfirio Díaz, le pasa exactamente lo mismo que a los otros hijos de personajes notables. Es totalmente anodino. O sea, no es ingeniero, de repente ahí le dan algunas obras, pero no hay una trascendencia en cuanto a él como la gran figura. Igual Benito Juárez tuvo otro de sus hijos que sobrevivió, Sí. fue gobernador, pero no pasó a mayores. Yo creo que el asunto de Porfirio Díaz podríamos resumir, fue el gran padre de los mexicanos porque se veía como un gran padre frente al país. Por eso ese trato paternalista, por eso era el don Porfirio, donde todos
tenían que plegarse a él. Él es el padre de los mexicanos. Yo creo que esa es la gran lección en el caso de Porfirio Díaz. Alejandro Rosas, muchas gracias. Gracias, por aquí estaremos con otras historias paralelas, ¿no? Nos encanta, por supuesto, grandes personajes, grandes padres de nuestro país. Y ahora es momento, Dore, de ir contigo. ¿Qué nos tienes?